Para esta noche vamos a hablar acerca del arrepentimiento de las obras muertas. Así es, querido amigo, el arrepentimiento. Quería leer en la Biblia, hay una palabra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí nombra 6 puntos muy importantes que el diablo no quiere que tú lo sepas. Desde el número 1, arrepentimiento de las muertes. Número 2, la fe en Dios. Número 3, la doctrina de bautismo. En cuarto lugar nos nombra la imposición de manos. En quinto lugar, la resurrección de los muertos. Y en sexto lugar nos nombra el juicio eterno. Eso es un fundamento de la doctrina de Cristo. Un fundamento es así como cuando una persona va a construir una casa. Los que saben de construcción pueden explicar esto mejor. Una persona va a construir una casa y entonces abren unos huecos en la tierra y comienzan a llenarlo con capilla, con piedra, con cemento, para poder edificar en ese lugar columnas, y así van levantando. Pero eso que están echando abajo en la tierra, ese cimiento, ese es el fundamento de esa construcción. De igual manera, el fundamento de la doctrina de Cristo está basado en esto que acabamos de decir, lo que acabamos de leer acá, en el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esta noche quiero hablar del arrepentimiento de obras muertas. La semana entrante continuamos con la fe en Dios y vamos a ir tocando todos estos puntos doctrinales. Son un fundamento, amigo. Es un conocimiento que Satanás no quiere que tú lo sepas, porque si tú aprendes esto, si tu vida se llena de esta palabra, va a acontecer un milagro, un misterio en tu vida. Que ahí puedes edificarte en Cristo y crecer, y esa casa no se cae, porque está fundamentada en la doctrina de Cristo, o sea, va a estar fundamentada sobre la roca. Este libro de los Hebreos es un libro que algunos lo han tomado como contencioso, como que si el libro confundiera a las personas. Pero no, este libro no confunde nada. Este libro es muy claro en el mensaje, ¿verdad? Cuando dice, vamos adelante a la perfección. Ahí en el versículo que acabamos de leer. Este libro estaba siendo dirigido a un grupo de personas creyentes que no estaban creciendo como debe ser en el espíritu. Podemos leer allí un poquito antes, en el capítulo 5, verso 11, ¿verdad? El apóstol, el escritor de los Hebreos, no es el apóstol, pero ciertamente no hay una seguridad quién lo escribió. Él dice que hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, dirigiéndose ya maestro, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Fíjate, ahí está el Señor exhortando allí a las personas. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces viene a decir otra vez que dejando de aquellos rudimentos,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, o sea que ya debió haber sido echado el fundamento para las personas que estaban en esta condición. Pero vámonos a la parte de aquellos que quieren conocer de Cristo, que quieren crecer en Cristo, pero de igual manera hay que echar un fundamento. Para comenzar con este fundamento hay que hablar acerca del arrepentimiento de las obras muertas, como dice acá en el libro de los Hebreos. El arrepentimiento, querido amigo, es una condición del hombre, ¿verdad? Pero que también vamos a ver a nuestro Dios todopoderoso arrepintiéndose. Una diferencia, que no se está arrepintiendo de obras muertas. Allá en el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 5, vamos a ver a Dios arrepintiéndose. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mira como dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Desde aquí el Señor se está arrepintiendo, pero no es por obras muertas, sino el malestar, el repudio al pecado de parte de Dios. Le dolió en su corazón cuando vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Imagínense ustedes la condición actual, donde la maldad ha crecido, dice: se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfrió. Entonces aquí se hace necesario que tengamos algunos conceptos. Hablamos de arrepentimiento. Arrepentimiento se refiere a un pesar, un malestar emocional del que siente una persona porque hizo algo malo o dejó de hacer algo malo. Pero se hace necesario, para que se pueda considerar arrepentimiento, se hace que verdaderamente la persona se sienta mal por lo que ha hecho. Porque si la persona, aunque pida perdón de rodillas y llorando, pero en lo profundo de su corazón no se siente mal por lo que hizo, entonces ahí no hay arrepentimiento. Y hablar de obras, bueno, todas las cosas, las acciones que realiza una persona con determinado fin, por ejemplo, dedicarse a obras de caridad, con fines no lucrativos, eso se llama una obra que está haciendo, ¿no? Sin embargo, cuando damos este concepto de obras muertas, podemos poner el ejemplo de lo que acontece en la mar. Dice que una obra muerta es la parte del buque que está fuera del agua, no hace nada. Y la obra viva dice que es la parte del buque que está situada por debajo de la línea de flotación. Entonces, en nuestro caso, estamos hablando de obras muertas, ¿verdad? Esa parte de acciones nuestras que no dejan ningún beneficio, ni para nosotros, ni para nadie, sino que generan maldad y pecado. Vamos a encontrarlo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios tenía una demanda al pueblo de Israel. Dios quería obediencia absoluta, y no solamente en tiempo antiguo, ahorita en la actualidad. Dios quiere una obediencia absoluta. Y el pueblo, el desobediente, cae en juicio cuando se desvía. Solamente, escúchame bien, con el arrepentimiento es que el pueblo de Dios podía restablecer su relación favorable con él. Solamente por causa del arrepentimiento, sin importar que fueran muchos los pecados de la persona. Había un símbolo de que la persona había renunciado al pecado. En aquel tiempo, la persona rasgaba sus vestidos, ayunaba, se metía de silicio. Ese silicio eran unas ropas rústicas, ásperas, que era una manera de mostrar el dolor, o de mostrar tristeza y sufrimiento por alguna causa. Eso decía: bueno, se vistió de silicio. Algunos se sentaban o se acostaban en ceniza. Este es el caso de Acab. Acab, un rey perverso. Yo he hablado bastante de Acab por acá, por este lugar. Un rey perverso que llevó a la nación de Israel a una decadencia espiritual gigantesca. Pero cuando escuchó las palabras de juicio que le fueron enviadas por el profeta Elías, dice la palabra que Acab se humilló. Dios dijo que le iba a enviar mal, y Acab se humilló.
Y dice ya en el libro de Primera de Reyes 21-27 que este Acab, cuando oyó las palabras, mira cómo dice, rasgó su vestido, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en silicio y anduvo humillado. Aleluya. Se arrepintió el hombre. Alabado sea Dios. ¡Qué rey perverso! Revise la historia bíblica. Acab se llama. A-C-A-B labial. Acab. Este hombre, mira, lo voy a repetir. Cuando escuchó el juicio de Dios que le venía, rasgó su vestido, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en silicio y anduvo humillado. Y Dios, cuando vio esto, habló con Elías, el mismo profeta que le había enviado juicio, y le dijo: ¿no has visto como Acab se ha humillado delante de mí? Pero como se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios, todo el mal que había decidido hacer de Acab por su pecado, Dios dijo: no lo traeré. Vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, que continúa demandando arrepentimiento. Vamos a ver allá en el libro de Mateo, ¿verdad? En los capítulos 3, 1, versículo 2, versículo 8 y 10, vamos a encontrar a Juan el Bautista diciendo: arrepentido y convertido, repitiendo que el reino de los cielos se había acercado. Y este Juan el Bautista, vamos a buscar esta porción bíblica para leer allí en el libro de Mateo capítulo 3, ¿verdad? Juan el Bautista, este hombre, él pudo hablar con una autoridad que solamente podía hablar así por causa de Cristo Jesús, que le dio esa autoridad, lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba Juan Bautista predicando, entonces él decía: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que había muchas personas que venían a él, y una oportunidad de acercar a los fariseos, los saduceos, y él dijo: generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque sabía que ellos venían a buscar un bautismo de arrepentimiento, pero era falso, era mentira. Ahí no había un arrepentimiento verdadero. Y él explicó: hayan frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y le decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así estaba la condición. Pero podemos ver en nuestro Señor Jesucristo que Él mismo, con sus propias palabras, en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la reseña que toma Marcos, en el capítulo 1, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Aquí hubo uno de Galilea, ¿no? En el Lucas 13:1 dice que estaban allá algunos que empezaron a hablarle a Jesús de los galileos. Y dice: mire, yo soy galileo, que Jesús agarró su sangre y la mezcló con los sacrificios de ellos. Jesús le respondió: ¿y ustedes creen que esos galileos, porque padecieron esas cosas? Jesús le dice: ¿ustedes creen que esos galileos, como padecieron esas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo, no. Antes, si no se arrepiente, todos van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor dice: no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Querido amigo, no te pongas a juzgar lo que hizo otro. No te pongas a opinar del mal que vino sobre alguien. No hagas eso. Porque dice la palabra que si aquel pereció por sus pecados, tú igualmente, si no te arrepientes, vas a perecer por los pecados. Ahí dice en Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. No he venido a llamar. ¿Tú te imaginas eso? Dios se hace hombre, viene a la tierra únicamente que para llamarte a ti y a mí. A mí me llamó hace 14 años atrás y un día, hoy hace 14 años y un día Dios me llamó.
a ti te está llamando en esta noche para que comiences tu propia cuenta de tu tiempo en Cristo. La paz de Dios. Y Él quiere el Señor y lo que está llamando a arrepentimiento. ¿Por qué te llama arrepentimiento? Porque Él viene a buscar a pecadores. Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que cometen pecado. ¿Y cuáles son los que cometen pecado? Tú lo sabes. Yo cada vez que hablo de esto se me molestan. Se me molestan cristianos y se me molestan no cristianos. Pero ¿cómo me lo para decirte si el Señor Jesús dice que vino a llamar a los pecadores? Si yo no le digo a la gente quiénes son los pecadores, entonces ¿cómo van a saber, para saber ellos que Jesús los está llamando? Hay personas que tienen 2 mujeres y creen que está bien. Eso es pecado, Dios te está llamando. Hay mujeres que se acuestan con hombres casados y creen que está bien. Eso es pecado, Dios te está llamando. Hay quienes gastan el dinero comprando y vendiendo y consumiendo droga. Ellos dicen que está bien. No, eso es pecado, Dios te está llamando. Hay quienes les gusta el chisme, la murmuración, la crítica. Hay quienes les gusta hablar mal de los demás, inventar males. Pero eso es pecado. Hay quienes esperan que yo salga y doy unas vuelticas por allí. Entonces se le meten a mi esposa a echarle cuentos de mí. Eso es malo, eso es pecado, eso es difamación. Eso es buscar problemas. Hay personas que hacen cantidad de cosas, están acostumbrados a hacerlo. Día tras día lo hacen. Que van en contra de la maravillosa palabra de Dios. Todo eso es pecado. Todos los que hacen estas cosas no están bien conforme a la voluntad de Dios. Y por esta razón Dios los llama a arrepentimiento. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo, vamos a leer vamos a leer acá en el 29, por ejemplo, porque es largo. Vamos a ver una lista de actos, acciones, obras que hacen las personas que a Dios no le agrada. Aquí hay injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Cómo me inventan cuentos? Y hablan a la gente, a la familia mía, a mi esposa, a mis hijos, cuentos míos, pero ninguno me da la cara, porque eso es inventores de males. ¿A Dios no le gusta eso? Desobediente a los padres. Y mira cómo dice que el verso 31 del capítulo 1 de Romanos. Necio, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Dice aquí la palabra en el verso 32 que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Yo creo en la Biblia. Y por eso yo creo que los que hacen todas cosas son dignos de muerte. Y dice no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que practican estas cosas. Una condición lamentable, amigo. Una condición triste, hermano de la iglesia a la cual profeso. Una condición que coloca al hombre en un estado difícil ante la presencia de Dios. Te estoy hablando de la Biblia. Si tú no crees en la Biblia, Dios te bendiga igual. El Dios de la Biblia te bendiga. Si tú no crees en el Dios de la Biblia, no importa, el eterno, el todopoderoso, igualito que te bendiga y algún día te haga entender lo importante de conocerlo. Porque tú sabes la cantidad de personas que el diablo les ha hecho sentir que ya no sirven para nada. Bueno, déjame decirte que sí sirves. Déjame decirte que tu vida sí puede ser transformada. Déjame decirte que puedes cambiar. Y eso es a través del arrepentimiento. Satanás no quiere que lo sepas. Porque no solamente vas a cambiar, sino que vas a comenzar a edificar. Está echando el primer fundamento allí para edificar, crecer en el conocimiento de Dios. El arrepentimiento, y esto se produce por fe. Y esta fe viene por el oír la palabra de Dios. Día tras día está siendo predicada la palabra en diferentes lugares del mundo. Y dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Hay otra porción que no recuerdo la cita que dice que todo aquel que oye la palabra de Dios, ese es de Dios. Aleluya. Esa escuchar la palabra, cuando se hace con un interés verdadero de aprender, convierte a la persona en un discípulo de Jesús. Y la persona puede venir a ese conocimiento de Dios como un niño que te pregunta muchas veces lo mismo y tú le respondes y no te entiende y te vuelve a preguntar. Así es Dios con nosotros. Él sabe cuánto queremos cambiar o no. Él sabe cuáles son los que simplemente son practicantes del pecado. Quieren hacer lo malo, les gusta, no quieren cambiar. Dice la Biblia que los que practican el pecado son del diablo, hijos del diablo. Suena feo, pero ¿qué quiere que te diga? Lo dice la Biblia. Y voy a seguir repitiendo lo que dice la Biblia. Si tú no crees en la Biblia, entonces no te sientas mal, no te hagas caso. Pero si crees en la Biblia, lo siento mucho, querido amigo. La Biblia dice que los que practican el pecado son hijos del diablo. Pero si tú eres de aquellos que quieren cambiar aunque sigas pecando, bueno, para ti es la oportunidad, el arrepentimiento. Es un acto voluntario. Aquí dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, escucha para que vean a ese Dios que quiere salvarte. Él dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y hace una pregunta, ¿por qué moriréis? Y dice más adelante, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, bendito sea su nombre. Y esto es posible solamente por la redención que Dios nos da. No hay otra manera. No hay nadie que pueda deshacer tus obras malas. No hay nadie que pueda echar en el olvido lo que has hecho. Hay un libro que se llama el libro de las memorias de Dios. Solamente alguien puede borrar eso. Isaías 44:22 dice, yo deshice como a nube, deshice como a nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, casa de Israel. Arrepentimiento. El Señor nos enseña que en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en Ezequiel 11:19 añade, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Os daré un corazón nuevo, dice Ezequiel 36:26, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese es el Dios que le estoy hablando ahorita. Por eso Jesús no habla de arrepentimiento solamente, no dice arrepentido, no dice convertido, un acto voluntario. Días atrás, una dama de una doctrina diferente a la que yo profeso, ella me decía que nadie está seguro de la salvación. Imagínate, si el Señor no nos puede dar seguridad de la salvación, ¿qué sentido tiene entonces de serle fiel? Si alguien superior a ti te dice que no te da seguridad de lo que va a pasar al final, ¿qué sentido tiene de serte fiel? Es como que el dueño de la empresa te contrata, te pone a trabajar 9 horas diarias, pero cuando te contrata te dice, mira, el único problema es que yo no estoy seguro si te pueda pagar la quincena cuando llegue. ¿Será que tú vas a trabajar 15 días sin saber si vas a cobrar o no? Mentira. Entonces sería algo absurdo que nosotros decimos creer en este Dios todopoderoso, que vamos a servirle, que vamos a serle fieles, pero que al final, bueno, yo no aseguro que te salve, porque yo no sé si te pueda salvar. Cantidad de mentiras que se riegan por ahí. Mira, los apóstoles, después que Jesús asciende al cielo, ellos fueron muy enfáticos. Ellos fueron muy precisos en este asunto del arrepentimiento. La iglesia primitiva se fundó en la doctrina que traen los apóstoles.
Y no fue una doctrina humana, personal. Estamos hablando de aquellos hombres que iniciaron esta obra después que Jesús asciende. Estamos hablando de aquellos 11 hombres que empezaron, y después se unió Pablo, y después se unió Silas, y después se unió Timoteo, y después se unió un poco de gente a trabajar en esto. Y en Hechos 3:19 encontramos a Pedro hablando y le decía, así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cómo yo voy a dejar de enseñar esto? ¿Cómo yo voy a dejar de decirle al que anda robando, al que anda en adulterio, al que anda en maldad? ¿Cómo yo voy a dejar de decirle que tiene oportunidad de cambiar? Yo tengo que decírselo, de enseñarle que puede arrepentirse, que puede convertirse y van a ser borrados todos sus pecados. O sea que hay una seguridad de paz y de salvación. Y aparte de eso van a venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mira cómo dice Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, aleluya, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí está otra muy bonita, en Hechos 17:30 y 31 dice, pero Dios, escúchame bien, que Satanás no quiere que tú sepas esto. A Satanás le molesta cuando yo digo estas cosas por estos altavoces. A Satanás le molesta que hombres y mujeres conozcan una verdad que puede hacerlos libres. Aquí dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de las muertes. Ese es Jesús de Nazaret. Una oportunidad, el apóstol Pablo le escribió fuerte a la iglesia de Corintio por sus luchas, por sus peleas, por sus pecados. Pero cuando vio que hubo un cambio en la iglesia que estaba en Corinto, entonces le escribió y le decía en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque no habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si estas palabras caen mal en muchos corazones, está bien, claro que cae mal, porque eso es muy difícil ver la luz cuando se tiene tanto tiempo en la oscuridad. Es muy difícil aceptar una realidad cuando tienes tanto tiempo en la mentira y en el pecado. Es muy difícil cambiar cuando tu cuerpo está acostumbrado a hacer el mal. El profeta Jeremías decía que cómo le quitamos las rayas al tigre. De igual manera es muy difícil al hombre, a la persona, dejar de hacer lo malo cuando están acostumbrados a hacer lo malo. Y es por eso que día tras día el Señor nos exhorta a que sigamos corrigiendo aún a los que se oponen, que los corrijamos. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Quizás se arrepientan, aún los que hacen oposición. Dios le está dando aquí la oportunidad de arrepentimiento. Hablar de arrepentimiento está relacionado con el bautismo. Vamos a hablar después del bautismo. En Hechos 2:38 vemos al apóstol Pedro diciendo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquí sale otra palabrita que genera contienda, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aunque muchos dicen que no hay Espíritu Santo y enseñan eso, pero es que aquí está, mira como dice,
Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que decirle que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, pero es que esto que está leyendo aquí no existía en ese tiempo. Esta palabra escrita no existía, existía en el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, lo que existía. Y dice aquí en el libro de Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que al tener arrepentimiento inmediatamente viene como ese milagro de la fe también. Y la persona comienza a tener la fe en ese Cristo Salvador. Hay perdón por el arrepentimiento. En Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso de arrepentirse es una forma de volver a Dios, querido amigo, querida amiga que me oyes. Dios no te hizo con cara de delincuente ni con cara de prostituta. Dios te creó a imagen y semejanza suya. Y por eso con el arrepentimiento es como dice ya en 1 Pedro 2:25, vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Eso hace el arrepentimiento. Es un don de Dios. Y Dios es el que nos guía al arrepentimiento. Aquí dice en Romanos capítulo 2, verso 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira pues a Moisés. Le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, derramando sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45 dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios vino unir en todos los pueblos, judíos y gentiles, y allí vino la obra maravillosa de la salvación para nosotros. Allá en Hechos 10:46 vamos a ver al apóstol Pablo siendo rechazado por los judíos, siendo rechazado por la gente de ese tiempo. Y él le dijo, bueno, como ustedes no se creen dignos de la vida eterna, entonces me voy a los gentiles. Para los judíos, los gentiles eran como animales, los trataban, los veían y como que si fueran perros, animales, de esa manera. Y déjame decirte que aún en la actualidad, las mismas personas cargadas de pecado, pero llenas de altivez y de soberbia, menosprecian a otros. Y ven al delincuente como que si el delincuente fuera un animal. Y ven a la prostituta como que si la prostituta fuera un animal. Y ven a las personas que hacen lo malo como que si realmente fueran animales. No, quizás sus conductas son como conductas de animales, pero ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que mientras tantas personas rechazan la palabra de arrepentimiento que Dios ha traído, bueno, hay estas personas que son tratados como animales, que reciben la palabra con gozo y comienza una transformación aún en sus vidas. Y se produce ese milagro maravilloso, donde el Señor Jesucristo decía que las prostitutas y los publicanos van delante de nosotros al reino de los cielos. ¿Y por qué delante de nosotros? Precisamente porque han sido tratados como animales, han sido tratados como algo, como un despojo de la sociedad. Pero Dios dijo que de lo necio, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, Dios tomó de allí para avergonzar a muchos, para avergonzar a los sabios. Dios enloqueció la sabiduría del hombre. 1 Corintios capítulo 3 dice que la sabiduría de los hombres Dios la enloqueció. Y es por eso que tú en nuestra comunidad, tú en nuestra sociedad, nuestro estado, nuestro país, lleno de mucho conocimiento, lleno de mucho profesionalismo,
lleno de muchos bachilleres, lleno de mucha gente estudiando diferentes áreas y carreras de sus profesiones que quieren estudiar. Pero ese cúmulo de conocimiento y de estudio, yo no digo que sea malo, por favor, siga estudiando. Por favor, gradúese, sea médico, sea abogado, sea ingeniero, gradúese. Pero ese título no va a cambiar su vida si en su corazón no hay arrepentimiento. Y por eso vemos abogados que son ladrones. Y por eso vemos ingenieros que son adúlteros. Y por eso vemos médicos que consumen drogas. Y por eso vemos cantidad de hombres profesionales o estudiantes de diferentes liceos y universidades que aunque tienen las mejores notas, su vida es de pecado y de maldad. Ellos perecerán igualmente con aquellos que ya murieron en pecado. Y es por eso que Dios, como te decía hace rato, que está en la Biblia, en el libro de los Hechos, Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, Él está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vengan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el que va a producir el milagro del perdón de Dios en su vida. Sí, el perdón de Dios, aquel que dijo que yo volveré a tener misericordia de vosotros. Enterraré vuestras injusticias y echaré en lo profundo del mar todos los pecados que han cometido. Miqueas 7:19. Vamos a encontrar esa promesa maravillosa de Dios en el libro del capítulo 8 de Romanos, cuando dice: seré propicio a su injusticia y nunca más, escucha, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A eso me refiero, querido amigo. A Dios no le gusta que hagas lo malo. A Dios no le gusta que cometas pecado. Él aborrece el pecado, pero te ama. Eso es como cuando ve al hijo que nació de ti, que está engendrado por ti. Ese hijo hace algo malo y te molesta, lo castiga quizás. Y si es más grandecito, hasta lo corres de la casa, pero sigue siendo tu hijo. Y tú quisieras verlo restaurado. Y cuando le ves te alegras. Quizás no se lo demuestra, pero te alegras porque quieres verlo restaurado, porque lo amas. Bueno, Dios te ama, querido amigo. Esa palabra arrepentimiento, cuando hablamos del Nuevo Testamento, viene de una traducción griega que se llama metanoia, que significa cambio de actitud o de propósito en la vida. Ese arrepentimiento, aparte del malestar, inmediatamente produce un cambio de tu actitud y cambia el propósito. Hay jóvenes que no tienen propósito en la vida. Se les pasan las 24 horas y no saben qué van a hacer mañana. Ya ahorita son las 8:20 de la noche, que están arreglándose algunos para dormir. Y ellos no saben qué van a hacer mañana, si van a trabajar, si van a quedarse en sus casas, si van a agarrar una pistola para delinquir o van a cambiar su vida. No lo saben, no hay un propósito. No hay un propósito. Una palabra que se enseñó hace muchos años, hace muchos siglos, que es la palabra penitencia. No, el arrepentimiento no es pagar penitencia. Porque ahorita, en el mes de abril, nuevamente se acerca lo que la gente llama la Semana Santa. Y les voy a hablar de eso aquí también. Porque la Semana Santa que hoy día están celebrando, antes lo hacían con la fecha del tiempo judío. Pero hubo un decreto del Vaticano donde eliminaron esa fecha y colocaron sus propias fechas. Y en esa semana le enseñaron a las personas que si se visten de morado y se montan una cruz en el hombro, son perdonados sus pecados. Pero eso lo hizo el año pasado y el antepasado y tiene años haciéndolo. La gente tiene años pagando promesas por sus hijos. La gente tiene años pagando promesas por las enfermedades. La gente tiene años vistiéndose con túnicas de diferentes colores, porque creen que de esa manera va a haber un cambio en sus vidas, o que ese sacrificio va a ser aceptable a Dios. No, hubo un sacrificio, uno, y fue perfecto: Cristo Jesús. Siendo inocente, Cristo Jesús fue allá a morir por ti y por mí. Y cuando estaba allá en Getsemaní lloraba y se afligía en gran manera, que decía: mi alma está inmensamente triste hasta la muerte, porque él sabía todo lo que tenía que soportar.
todos los pecados del mundo, los tuyos y los míos, estaban siendo colocados sobre este hombre llamado Jesús, de quien dice la palabra que se despojó de su condición de Dios como cosa a la cual no aferrarse, no se aferró a eso, y se fue allá a entregar su vida por ti y por mí. Ya tú no necesitas prepararte una cruz de madera, de hierro, de aluminio, porque esa cruz la cargó Jesús allá hace 2000 años. Ya tú no necesitas caminar descalzo, porque ya Cristo caminó descalzo por ti con una cruz en los hombros y su cuerpo siendo desangrado, porque esa sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado y puede limpiarte a ti también de todo pecado. Y en la cruz, no lo olvides, está en la Biblia, en la cruz, golpeado, maltratado, desfigurado, allá en la cruz, cargando todos los pecados que no eran de él, pero ninguno, siendo aborrecido aún por los dos ladrones que estaban a su lado, allá en la cruz, suspendido en su cuerpo, con clavos en sus manos, desgarrándose sus músculos, sus tendones, y en medio del dolor, casi sin aire en su cuerpo y sus pulmones, por causa de la agonía que le hicieron pasar camino al Calvario, sacó fuerzas para hablar, y cuando habló no pidió ayuda, cuando habló no se quejó con el Padre, cuando habló seguía pensando en tu salvación y decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y es por esto, querido amigo, que solamente creyendo en Jesús y arrepintiéndote ante Él es que hay perdón de los pecados. Y tu vida pasará de muerte a realmente vida. Eso es lo que quiero enseñar. Eso es lo que el diablo no quiere que sepas. ¿Cuándo puedo arrepentirme? Dicen algunos. Ahorita mismo. Ahorita mismo puedes arrepentirte. ¿Qué vas a esperar? Este es el momento que levantes tus manos al cielo y digas: Padre, perdóname. Levántalas. Eso. Levántalas todos. Diga: Padre, perdóname. Levante sus manos, varón. Y dígale: Padre, perdóname. Esa palabra con un corazón sincero produce perdón. Dile: Padre, perdóname, reconozco que no tengo las fuerzas para cambiar por mí mismo. Dígale: yo reconozco que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. Dígalo: creo con todo mi corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Bendito sea el Señor. Habla con Dios con un corazón sincero y dile: Padre, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida, en el libro de los vivientes. Y dile: amén y amén. Yo voy a orar por todos los que han hecho su oración con fe. Y esta oración incluye a los que le hicieron escondidito, así como Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche escondidito, pero aún así recibió su bendición. De igual manera, querido amigo, querida vecina, yo sé que tú oraste calladita porque tienes temor de tu familia, de tu esposo, y muchos oraron calladitos porque tienen temor de que dirán, pero yo soy el que creo que Dios le va a hacer libre, para que no se avergüence del Evangelio. Recuerde que Jesús dijo que el que se avergonzara de él aquí en la tierra, entonces él se iba a avergonzar de ellos allá en el reino del Padre Celestial.